Marido cambia a su mujer embarazada por una modelo. Su rival multimillonario se casó con ella y crió a los gemelos. La lluvia golpeaba contra los cristales del despacho de arquitectura como pequeños puños desesperados. Esther Acebo se detuvo frente al edificio de cristal y acero donde trabajaba su marido, protegiendo con sus manos el tupper que contenía la paella que había preparado con tanto cariño. A los 6 meses de embarazo de gemelos, cada movimiento requería un esfuerzo extra, pero la sonrisa se dibujaba naturalmente en su rostro al imaginar la sorpresa de Pedro. Habían pasado 8 años desde que se conocieron en la universidad, 5 desde la boda en la pequeña iglesia de Alcalá de Henares. Pedro Acebo era entonces un estudiante ambicioso con sueños de transformar el skyline madrileño. Esther, licenciada en Bellas Artes, había dejado sus propios proyectos para convertirse en la fuerza silenciosa detrás del éxito de su marido. Sus ideas creativas, sus noches en vela revisando planos, sus contactos familiares, todo había contribuido a que el despacho Acebo y Asociados fuera hoy una realidad próspera. «Buenos días, señora Acebo», la saludó Marcela, la recepcionista, con una sonrisa genuina. «¿Viene a ver al señor Pedro? Le traigo el almuerzo», respondió Esther acariciándose instintivamente el vientre. «Los pequeños me tienen con unos antojos terribles, y hoy me ha dado por cocinar paella como mi abuela». Marcela rió suavemente mientras señalaba hacia el ascensor. «Está en su despacho, pero creo que tiene reunión. Déjeme llamarle». «No hace falta». Esther alzó la mano con dulzura. «Le daré la sorpresa directamente». El ascensor subía lentamente hacia la 8ª planta, donde Pedro tenía su oficina esquina con vistas a la Gran Vía. Esther repasaba mentalmente los planes para esa tarde. Tenían cita con el ginecólogo para la ecografía de los 24 semanas. Después irían a ver la cuna que habían reservado en el Corte Inglés, y por la noche cenarían en casa viendo alguna película. La vida perfecta que habían construido juntos. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding, y Esther caminó por el pasillo alfombrado hacia el despacho de Pedro. La puerta estaba entreabierta, y se podía escuchar una conversación en voz baja. Se detuvo un momento, sin querer interrumpir si realmente estaba en una reunión de trabajo, pero lo que escuchó la dejó helada. «No puedo seguir fingiendo, Belén». La voz de Pedro sonaba diferente, más íntima, más vulnerable de lo que había sido con ella en meses. «Esther es maravillosa, pero tú eres todo lo que he soñado siempre». Una risa femenina, cristalina y confiada, llenó el silencio. «Cariño, ya te he dicho que no me importa esperar. Cuando nazcan los niños y las cosas se calmen, podrás decidir con claridad. Mientras tanto, tenemos estos momentos». El tupper resbaló de las manos de Esther y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo que resonó por todo el pasillo. La paella se desparramó formando un charco dorado lleno de arroz y gambas. Pero ella no se movió, no podía moverse. La puerta del despacho se abrió completamente, y Pedro apareció con la camisa arrugada y los cabellos revueltos. Detrás de él, una mujer alta y elegante se alisaba el vestido con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. Esther la reconoció inmediatamente. Belén Cuesta, la modelo que había aparecido en varias portadas de revistas, conocida tanto por su belleza como por su ambición desmedida. «Esther». Pedro palideció, pero no había sorpresa real en su voz. Había resignación. «Nosotros, ¿cuánto tiempo?», fue lo único que Esther logró articular. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Belén se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «5 meses», dijo con naturalidad como quien anuncia el tiempo. «Desde la inauguración del proyecto de las Torres Gemelas. Pedro me contrató como imagen para la campaña publicitaria y, bueno, surgió la química. 5 meses. Justo cuando Esther había descubierto que estaba embarazada de gemelos. Cuando le había dado la noticia a Pedro entre lágrimas de felicidad, en este mismo despacho. Cuando habían brindado con champán, y él le había susurrado al oído que sería el mejor padre del mundo. «Esther, por favor, déjame explicarte». Pedro se acercó, pero ella retrocedió instintivamente. «¿Explicarme qué?». Su voz se quebró. «Que mientras yo estaba en casa con náuseas, diseñando los planos de tu nueva oficina y preparando el cuarto de los niños, tú estabas aquí, con ella». Pedro bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su mujer. Belén, en cambio, mantuvo esa sonrisa fría y calculadora.
Mira, Esther, dijo Belén con un tono condescendiente. Esto no tiene por qué ser dramático. Pedro y yo nos entendemos en un nivel que tú simplemente no puedes comprender. Él necesita a alguien que esté a su altura profesional y social. Las palabras cayeron como cuchillos sobre el corazón de Esther. Se llevó las manos al vientre, donde sus hijos se movían inquietos como si sintieran la tormenta que se desataba en el mundo exterior. Pedro, murmuró, con una última esperanza, dime que esto no es real. Dime que es una pesadilla y que voy a despertar. Él levantó la cabeza, y en sus ojos Esther vio algo que nunca había visto antes: frialdad. El mismo hombre que le había prometido amor eterno, que había llorado de emoción el día de su boda, que había trazado planes para su futuro juntos, la miraba ahora como si fuera un obstáculo. Esther, tú eres maravillosa, dijo con una calma que resultaba más hiriente que cualquier grito. Eres buena, generosa, inteligente, pero yo he cambiado, he crecido, y necesito a alguien que encaje con la persona en la que me he convertido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esther sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si toda su vida se desplomara en un instante. 8 años de matrimonio, 5 de casados, una vida entera construida juntos, todo reducido a cenizas por esas palabras frías y calculadas. Entiendo, susurró finalmente, con una dignidad que ni ella misma sabía que poseía. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, dejando atrás el desastre de la paella derramada, los restos de su vida perfecta y los murmullos incómodos de Pedro y Belén. Las puertas del ascensor se cerraron, y mientras descendía hacia la planta baja, Esther Acebo puso una mano sobre su vientre y prometió en silencio a sus hijos que jamás los vería llorar por culpa de un padre que no supo valorar lo que tenía. Pero en ese momento, sola en el ascensor que bajaba lentamente hacia su nueva realidad, Esther aún no sabía que esta traición sería solo el comienzo de la historia más poderosa de su vida. Esther llegó a casa como una autómata, las llaves temblando en su mano mientras intentaba abrir la puerta del apartamento, que hasta esa mañana había sido su refugio. Todo seguía exactamente igual: las fotografías de su boda sonriendo desde la estantería, los proyectos de Pedro desperdigados sobre la mesa del comedor, la cuna a medio montar en lo que sería el cuarto de los gemelos. Pero ella había cambiado para siempre en el espacio de una conversación. Se dejó caer en el sofá, rodeada por los cojines que había bordado a mano durante los fines de semana, y por primera vez desde la revelación, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran lágrimas dramáticas, sino un llanto silencioso y profundo que parecía brotar desde el mismo centro de su ser. Los bebés se movían inquietos en su vientre, como si sintieran la tormenta emocional de su madre. El teléfono móvil vibró insistentemente. Pedro rechazó la llamada una vez, 2 veces, 3. Al cuarto intento, descolgó sin decir palabra. Esther, por favor, tenemos que hablar. La voz de Pedro sonaba ansiosa. Las cosas no son como parecen. ¿No son como parecen? Su voz era apenas un susurro. Explícame entonces cómo son, Pedro. Explícame cómo 5 meses de engaño no son lo que parecen. Un silencio largo se extendió entre ellos, lleno de todo lo que ya no se podía decir. Vuelvo a casa esta noche. Hablaremos entonces, dijo finalmente Pedro. No. La palabra salió con una firmeza que sorprendió a ambos. No vengas. Necesito tiempo para pensar. Colgó antes de que él pudiera responder y apagó el teléfono. La casa se sumió en un silencio que nunca antes había notado. Sin los proyectos de Pedro, sin sus llamadas de trabajo, sin el ruido constante de una vida compartida, se daba cuenta de lo sola que había estado incluso cuando él estaba presente. 3 días después, Pedro apareció en la puerta con 2 maletas y una expresión que mezclaba determinación con culpabilidad. Esther, he estado pensando mucho. Creo que lo mejor para todos es que seamos honestos con nosotros mismos. Comenzó, sin siquiera preguntar cómo había pasado ella esos días. Tú mereces a alguien que te ame completamente, y yo necesito ser libre para explorar lo que siento por Belén. Esther lo miró desde el sofá, donde había pasado las últimas 72 horas entre el llanto, las náuseas del embarazo y la terrible certeza de que su vida tal como la conocía había llegado a su fin. ¿Ser libre?, repitió ella. Pedro, estoy embarazada de tus hijos, de gemelos. ¿Qué parte de eso te permite ser libre? Él se pasó la mano por el cabello.
un gesto que antes le resultaba entrañable y que ahora le parecía irritante. Por supuesto que voy a ser responsable con los niños. Económicamente, quiero decir. Pero Esther, tú y yo, llevamos años funcionando más como socios que como marido y mujer. Tú lo sabes. La acusación le dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Porque en el fondo, una parte pequeña y terrible de ella sabía que había algo de verdad en esas palabras. Había sido tan perfecta, tan comprensiva, tan dispuesta a sacrificar sus propios sueños por los de él, que había olvidado cómo ser simplemente ella misma. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó con una calma que no sentía. Pedro se dirigió hacia la mesa donde guardaban los documentos importantes y sacó una carpeta que evidentemente había preparado con antelación. He hablado con mi abogado. Podemos hacer esto de forma civilizada. El apartamento está a mi nombre, pero te puedo dar tiempo para que encuentres algo más apropiado para tu situación. Una pensión temporal hasta que nazcan los niños, y después veremos el tema de la manutención. Esther se incorporó lentamente, con la mano apoyada en su vientre. La frialdad calculadora con la que Pedro había planificado su abandono la dejó sin aliento. ¿Algo más apropiado para mi situación?, repitió. Pedro, esta es nuestra casa. Aquí hemos vivido 5 años. Aquí habíamos planeado criar a nuestros hijos. Esther, sé razonable. Este apartamento vale mucho dinero, y Belén y yo vamos a necesitar un lugar adecuado para las reuniones sociales que requiere mi posición en la empresa. Tú puedes encontrar algo más pequeño, más práctico. La mención de Belén como la nueva señora de su casa fue la gota que colmó el vaso. Esther se puso en pie con una dignidad que le sorprendió incluso a ella misma. «Sal de mi casa», dijo con voz firme. «Esther, creo que no me has entendido. El apartamento está a mi nombre. He dicho que salgas», gritó, y fue la primera vez en 8 años de relación que alzaba la voz a Pedro. «Llévate lo que quieras, pero no quiero verte más en esta casa. Tus abogados pueden hablar con los míos». Pedro la miró con sorpresa. Evidentemente no esperaba resistencia de la mujer que durante años había sido la imagen perfecta de la esposa comprensiva. «Muy bien», dijo finalmente recogiendo las maletas que había traído. «Pero espero que cuando se te pase el berrinche, podamos manejar esto como adultos civilizados». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Esther se desplomó nuevamente en el sofá, pero esta vez no lloró. En su lugar, puso ambas manos sobre su vientre y habló en voz alta a sus hijos por primera vez. «Pequeños míos», murmuró, «vuestro padre ha decidido que somos un obstáculo para su nueva vida. Pero os prometo que saldremos adelante. No sé cómo, pero lo haremos». Esa noche, sola en la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande, Esther tomó la primera decisión realmente suya en años. No iba a suplicar, no iba a rogar por un amor que evidentemente nunca había sido tan real como ella creía. Iba a luchar, pero no por Pedro. Iba a luchar por ella y por sus hijos. Al día siguiente llamó a Marta Herrera, su mejor amiga de la universidad, que ahora trabajaba como abogada especializada en derecho de familia. «Marta, soy Esther. Necesito tu ayuda profesional», dijo cuando su amiga descolgó. «Esther, ¿qué ha pasado? Suenas. Pedro me ha dejado. Por otra mujer. Estoy embarazada de 6 meses y me quiere echar de casa». El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos antes de que Marta respondiera con la fiereza de una leona, protegiendo a su cachorro. «Ese cabrón no sabe con quién se ha metido. Nos vemos mañana en mi despacho a las 10. Y Esther, no firmes nada hasta que hablemos». Por primera vez en una semana, Esther sonrió. Puede que Pedro creyera que podía deshacerse de ella con la misma facilidad con la que había planificado su traición, pero estaba a punto de descubrir que la mujer dulce y complaciente que había conocido tenía garras cuando se trataba de proteger a sus hijos. Y mientras la ciudad de Madrid se preparaba para otra noche fría de febrero, Esther Acebo preparaba su primera batalla en una guerra que Pedro aún no sabía que había comenzado. El despacho de Marta Herrera estaba ubicado en una elegante calle del barrio de Salamanca, pero su interior reflejaba la personalidad directa y sin pretensiones de su dueña. Marta, de 32 años, había construido su reputación defendiendo a mujeres en procesos de divorcio complicados, y su mirada feroz cuando vio entrar a Esther con el vientre prominente y ojeras de insomnio no auguraba nada bueno para Pedro Acebo. «Siéntate y cuéntamelo todo»,
dijo Marta señalando el sofá de cuero mientras preparaba una infusión de manzanilla. Desde el principio, Esther relató la historia con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Los 5 meses de aventura, la humillación del descubrimiento, la frialdad de Pedro al proponer el abandono, y finalmente la amenaza velada de echarla de su propia casa. «Ese hijo de puta», murmuró Marta cuando Esther terminó. «Perdona la expresión, pero es que tu marido es un ejemplo perfecto de lo que veo todos los días. Hombres que piensan que pueden librarse de sus responsabilidades simplemente porque han encontrado algo mejor. Marta, él dice que el apartamento está a su nombre. ¿Y?» Marta se inclinó hacia adelante. «Esther, lleváis 5 años casados bajo régimen de gananciales. Ese apartamento se compró durante el matrimonio, ¿verdad?» «Sí, hace 3 años. Yo puse la entrada con la herencia de mi abuela, y hemos pagado la hipoteca a medias, aunque formalmente aparezca solo su nombre». Marta sonrió con la satisfacción de un predador que acaba de ver a su presa cometer un error fatal. «Perfecto. Pedro puede tener el apartamento a su nombre, pero legalmente te pertenece el 50%. Y considerando que estás embarazada y él te ha abandonado por otra mujer, cualquier juez va a ser muy comprensivo con tu situación. ¿Pero puedo quedarme en casa hasta que nazcan los niños? Cariño, puedes quedarte en casa hasta que se resuelva el divorcio, y eso puede llevar meses. Mientras tanto, él tendrá que pagarte una pensión compensatoria y otra de alimentos. Y cuando nazcan los gemelos, pensión alimenticia para ellos también». Esther sintió por primera vez en semanas que podía respirar con tranquilidad. «Y si él se niega, entonces embargo de nómina, embargo de cuentas y embargo de los bienes de la empresa si es necesario». Marta tecleó algo en su ordenador. «Esther, he estado revisando la información de Acebo y Asociados mientras hablabas. Es una empresa próspera y Pedro no va a poder alegar que no tiene recursos. Pero él tiene abogados. Y yo soy mejor que todos ellos juntos», la interrumpió Marta con una sonrisa feroz. «Además tenemos algo que ellos no tienen, la verdad. Pedro abandonó a su esposa embarazada por una aventura. Eso no queda bien en ningún tribunal». 2 semanas después, Pedro recibió la demanda de divorcio en su nueva oficina, donde ya había instalado a Belén como directora de imagen corporativa. Según le contó después Marcela, la ex recepcionista que había decidido renunciar por solidaridad con Esther, Pedro palideció al leer los documentos. «¿50% del apartamento?», gritó Pedro por teléfono cuando llamó a Marta esa misma tarde. «Eso es un robo, señora Acebo. Es la ley», respondió Marta con frialdad profesional. «Su esposa tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales, y también tiene derecho a seguir viviendo en el domicilio conyugal hasta que se resuelva el proceso. Pero yo necesito ese apartamento. Tengo compromisos sociales, reuniones de trabajo. Entonces debería haber pensado en eso antes de serle infiel a su esposa embarazada. Buenos días, señora Acebo». La guerra había comenzado oficialmente, y Pedro descubrió que la dulce Esther que había dado por sentada durante años tenía aliados más feroces de lo que había imaginado. La primera victoria llegó una semana después, cuando el juez concedió medidas cautelares que obligaban a Pedro a pagar 1.200 euros mensuales de pensión compensatoria, más todos los gastos médicos del embarazo. Pedro tuvo que tragarse el orgullo y aceptar, especialmente después de que Marta amenazara con hacer público el caso si no cumplía. «No puedes hacerme esto, Esther», le dijo Pedro cuando se presentó en casa una noche de marzo, con ojeras y un traje arrugado que reflejaba su creciente estrés. «Sabes perfectamente que siempre he sido generoso contigo». Esther, ya en su 7º mes de embarazo, lo recibió en la puerta sin invitarlo a pasar. «Generoso», repitió ella. «Pedro, durante 5 años trabajé gratis en tus proyectos. Puse la entrada de esta casa con mi herencia. Dejé mi carrera para apoyar la tuya. ¿Y a eso le llamas generosidad? Eso era diferente. Éramos un equipo». «Exacto, éramos un equipo. Hasta que decidiste que preferías otro tipo de compañera de equipo». Pedro se pasó la mano por el cabello, gesto que ahora a Esther le resultaba patético más que entrañable. Belén está empezando a cuestionarse toda esta situación. Dice que no sabía que el proceso iba a ser tan complicado. Por primera vez desde el descubrimiento de la aventura, Esther sintió una punzada de satisfacción genuina. «Ah, ¿la señorita Cuesta pensaba que iba a ser todo más fácil?».
Qué pena que la realidad no sea tan bonita como las portadas de revista. Esther, por favor, podemos arreglar esto entre nosotros, sin abogados, sin tribunales. No, Pedro. Tuviste tu oportunidad de arreglar las cosas cuando me encontraste en tu despacho con el corazón roto. En ese momento, elegiste proteger a tu amante en lugar de pedir perdón a tu esposa. Ahora vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse, según la ley. Pedro se alejó masculando entre dientes, pero Esther pudo ver en su lenguaje corporal lo que Marta había predicho. Estaba empezando a darse cuenta de que abandonar a su familia iba a costarle mucho más de lo que había calculado. Esa noche, mientras Esther preparaba la cena en la cocina que ahora era completamente suya, recibió una llamada inesperada. Señora Acebo, soy Ramón Aguirre, de Aguirre Construcciones. Hemos tenido algunos desacuerdos comerciales con su marido, y me preguntaba si podríamos hablar. Esther frunció el ceño. Conocía el nombre. Aguirre Construcciones era una de las empresas más importantes de Madrid, competencia directa de Pedro. No estoy segura de entender, señor Aguirre. Verá, su marido intentó quitarnos un proyecto muy importante utilizando información privilegiada. Nuestros abogados están preparando una demanda, pero pensé que tal vez usted podría tener información que nos ayudara a entender mejor las prácticas comerciales de Acebo y Asociados. Esther guardó silencio durante un momento largo. Una parte de ella, la mujer leal que había sido durante años, se sentía incómoda con la idea de proporcionar información sobre Pedro. Pero otra parte, la mujer que había sido humillada y abandonada, recordó la carpeta que Pedro había sacado con tanta frialdad, ya preparada con los términos de su abandono. Señor Aguirre, no estoy segura de poder ayudarle, pero mi abogada es Marta Herrera. Tal vez debería hablar con ella. Entiendo perfectamente. Gracias por su tiempo, señora Acebo. Y lamento mucho su situación. Por lo que sé, usted no se merece nada de esto. Cuando colgó, Esther se quedó pensativa. Pedro había construido su éxito sobre sus ideas, sus contactos, su trabajo silencioso, pero también había construido enemigos, al parecer, y ahora que ella ya no estaba ahí para protegerlo, para suavizar sus ambiciones con su diplomacia natural, esos enemigos se empezaban a acercar. Por primera vez desde que había descubierto la traición, Esther se preguntó si Pedro realmente sabía en qué lío se había metido, porque perder a su esposa no era solo perder a una mujer que lo amaba, era perder a la única persona que había mantenido su mundo en equilibrio. Y ese equilibrio, como Pedro estaba a punto de descubrir, era mucho más frágil de lo que había imaginado. El evento benéfico de la Fundación Esperanza se celebraba cada primavera en el Hotel Villamagna, reuniendo a la élite empresarial madrileña para recaudar fondos destinados a madres solteras en situación vulnerable. Carmen Vidal, antigua compañera de universidad de Esther y ahora organizadora del evento, había insistido durante semanas para que asistiera. Esther, necesitas salir de casa, le había dicho Carmen durante una de sus llamadas. Ya sé que estás de 8 meses, pero el aire te sentará bien. Además, es por una causa que te toca de cerca ahora. Esther se había resistido inicialmente. La idea de enfrentarse a la sociedad madrileña, donde seguramente corrían rumores sobre su separación, le resultaba agotadora. Pero Carmen tenía razón. Llevaba semanas encerrada entre su casa, el despacho de Marta y las citas médicas. Los gemelos nacerían en pocas semanas, y después tendría aún menos tiempo para ella misma. La noche del evento, Esther se miró al espejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. El vestido azul marino de premamá que había elegido realzaba sus ojos y disimulaba parcialmente su cansancio. No era la mujer radiante que había sido hace un año, pero tampoco era la mujer rota que Pedro había dejado atrás. El salón del hotel bullía de conversaciones en voz baja, el tintineo de copas de champán y el murmullo de transacciones comerciales disfrazadas de cortesía social. Esther se movía entre los grupos con la gracia que había aprendido durante años acompañando a Pedro en eventos similares, pero ahora lo hacía por ella misma. Esther, Carmen se acercó con una sonrisa genuina. Estás preciosa. ¿Cómo te encuentras? Nerviosa pero bien, admitió Esther. Los pequeños están especialmente activos esta noche. Es porque sienten la música, rió Carmen. Ven, quiero presentarte a algunas personas. Hay varios empresarios aquí que podrían interesarse por tus conocimientos en diseño. Mientras Carmen la guiaba entre los invitados,
Esther notó las miradas, algunas de compasión, otras de curiosidad mal disimulada. El mundo empresarial madrileño era pequeño, y la separación de Pedro Acebo de su esposa embarazada había dado mucho que hablar. Señora Acebo, la voz profunda y serena la hizo volverse. Un hombre alto, de unos 38 años, se acercaba con una copa de agua en la mano y una sonrisa discreta. Vestía un traje impecable pero sin pretensiones, y sus ojos oscuros transmitían una calidez que contrastaba con la frialdad calculada de la mayoría de los asistentes. Ramón Aguirre se presentó extendiendo la mano. Creo que hablamos por teléfono hace unas semanas. Esther lo recordó inmediatamente. El empresario que había mencionado problemas comerciales con Pedro. Señora Aguirre, no esperaba verle aquí. La Fundación Esperanza hace un trabajo maravilloso, dijo él, con una sinceridad que no sonaba forzada. Llevo varios años colaborando con ellos. ¿Puedo acompañarla? Parece que necesita sentarse. Esther se dio cuenta de que, efectivamente, estaba empezando a sentir el peso del embarazo, después de estar de pie durante una hora. Ramón la guió hacia una mesa apartada, en una terraza que daba a los jardines del hotel. ¿Mejor?, preguntó él, acercándole una silla. Mucho mejor, gracias. Es usted muy observador. Tengo 3 hermanas, todas han pasado por embarazos. Aprendí a reconocer las señales. Sonrió. ¿Cómo se encuentra? La pregunta era simple, pero la forma en que la hizo, con genuina preocupación y sin el morbo que había detectado en otros, hizo que Esther se relajara por primera vez en semanas. Cansada, ansiosa, emocionada, todo a la vez, supongo, y asustada. La honestidad de la pregunta la sorprendió. Mucho, admitió. Criar gemelos sola no era exactamente lo que había planeado. Ramón asintió sin ofrecer falsas consolaciones o consejos no solicitados. Mi hermana menor crió a su hijo sola desde los 6 meses. Decía que lo más difícil no era la crianza en sí, sino la sensación de que todo el peso recaía sobre ella. Pero también decía que eso la hizo más fuerte de lo que nunca imaginó que podía ser. ¿Y cómo está ahora? Es la directora financiera de mi empresa. Sonrió con orgullo. Y su hijo está estudiando ingeniería. Los dos son increíbles. Conversaron durante más de una hora, y Esther se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. Ramón le contó sobre su empresa de construcción, sobre los proyectos de vivienda social que desarrollaba, sobre su pasión por crear espacios que realmente mejoraran la vida de las personas. No había en él la arrogancia que había llegado a asociar con los empresarios exitosos, ni la necesidad constante de impresionar que tanto la había cansado en Pedro. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Ramón cuando la conversación había llegado a un silencio cómodo. Adelante. ¿Por qué decidió venir esta noche? No me malentienda. Me alegro de que lo haya hecho, pero imagino que no debe ser fácil estar en eventos sociales en su situación. Esther reflexionó antes de responder. Porque no quiero que mis hijos crezcan pensando que su madre es una víctima. Quiero que me vean como alguien que luchó, que no se escondió, que siguió viviendo a pesar de todo. Ramón la miró con una expresión que Esther no había visto en los ojos de ningún hombre en mucho tiempo. Respeto genuino. Sus hijos van a tener una madre extraordinaria. Eso espero, murmuró ella, llevándose instintivamente la mano al vientre. Señora Acebo, Esther, si me permite la confianza, me gustaría ayudarla. ¿Ayudarme cómo? Tengo entendido que tiene formación en Bellas Artes y experiencia en proyectos arquitectónicos. Mi empresa está creciendo, y necesitamos a alguien que se encargue del diseño de interiores de nuestros proyectos de vivienda social. Es trabajo real, no caridad. Esther lo miró con sorpresa. Durante meses, desde que había empezado el proceso de divorcio, había estado tan concentrada en la batalla legal que había olvidado que existía un mundo más allá de esa guerra. No sé qué decir. No diga nada ahora. Tómese tiempo para pensarlo. Cuando haya tenido a los niños y se sienta preparada, si le interesa, podemos hablar con más detalle. En ese momento, Carmen apareció en la terraza. Esther, te he estado buscando. Van a empezar los discursos. Se detuvo al ver a Ramón. Perdón, no quería interrumpir. Para nada. Se levantó Ramón. Justo íbamos a entrar. ¿Me acompaña, Esther? Mientras caminaban hacia el salón principal, Esther sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No la esperanza desesperada de que Pedro cambiara de opinión, sino algo más sólido.
la esperanza de que su vida podía tener un sentido completamente nuevo. Durante los discursos, mientras los organizadores hablaban sobre segundas oportunidades y la fuerza de las madres que crían solas a sus hijos, Esther notó que Ramón la miraba de vez en cuando, no con la intensidad incómoda de alguien que busca algo, sino con la calidez de alguien que simplemente se alegra de que esté allí. Cuando la velada terminó, él se acercó para despedirse. Ha sido un placer conocerla realmente, Esther. Espero que considere mi propuesta. La consideraré, prometió ella, y espero que todo vaya bien con el parto. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar. Le entregó una tarjeta de visita, pero antes de irse añadió, y Esther, lo que le ha pasado no define quién es usted. Es solo el final de un capítulo, no de toda la historia. Mientras regresaba a casa en el taxi, con las luces de Madrid difuminándose por las ventanillas, Esther sintió que algo había cambiado esa noche. No sabía exactamente qué, pero por primera vez en meses, el futuro no le parecía solo una serie de obstáculos que superar, sino un territorio lleno de posibilidades que explorar. Y en algún lugar de la ciudad, Pedro Acebo pasaba otra noche en vela discutiendo con Belén sobre facturas impagadas y demandas comerciales, sin saber que su ex esposa acababa de conocer al hombre que cambiaría todo el tablero de juego. Los dolores de parto comenzaron un martes por la madrugada, 3 semanas después del evento benéfico. Esther despertó con una sensación familiar, pero más intensa que las contracciones de Braxton Hicks, que había estado experimentando durante semanas. Miró el reloj, las 4 de la mañana. Los gemelos habían decidido que era hora de conocer el mundo. Con la serenidad que había desarrollado durante estos meses de soledad, Esther se duchó, terminó de preparar la bolsa del hospital y llamó a Marta. «Esther, ¿qué pasa?». La voz de su amiga sonaba alarmada. «Ya es hora. ¿Puedes llevarme al hospital?». «Por supuesto. Estoy allí en 20 minutos». Durante el trayecto al Hospital Universitario La Paz, mientras las contracciones se intensificaban, Esther sintió una mezcla extraña de miedo y emoción. Iba a convertirse en madre de 2 criaturas que dependían completamente de ella, sin una pareja que compartiera la responsabilidad, sin la red de seguridad que había imaginado toda su vida. «¿Has llamado a Pedro?», preguntó Marta mientras apararcaba. «No. Esther, con todo lo que ha pasado, sigue siendo el padre. Lo llamaré cuando hayan nacido», dijo Esther con firmeza. «No quiero que este momento se convierta en un drama. Es mi momento con mis hijos». El parto fue largo pero sin complicaciones. 16 horas después, Miguel y Miquel Acebo llegaron al mundo con apenas 10 minutos de diferencia. Miguel, el mayor, pesó 3 kilos 200 gramos. Miquel, más pequeño pero con unos pulmones impresionantes, pesó 2 kilos 900. Cuando la matrona puso a los 2 bebés sobre su pecho, Esther lloró como no había llorado desde el día del descubrimiento de la traición. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes. Eran lágrimas de alivio, de amor inmediato e incondicional, de la certeza absoluta de que todo lo que había pasado había valido la pena por este momento. «Hola, pequeños míos», murmuró, tocando las diminutas manos que se aferraban instintivamente a sus dedos. «Vuestra mamá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Llamó a Pedro cuando los bebés tenían ya varias horas de vida, después de que Marta hubiera tomado las primeras fotografías y de que ella hubiera tenido tiempo de procesar la inmensidad de lo que acababa de ocurrir. «Pedro, soy Esther. Han nacido los niños». Un silencio al otro lado de la línea, seguido de una voz que sonaba extrañamente lejana. «¿Están bien? ¿Estás bien? Todos estamos perfectos. Miguel y Miquel. 3 kilos 200 y 2 kilos 900. Voy para allá. Pedro, espera. Puedes venir mañana durante las horas de visita. Hoy necesito descansar». Otro silencio. «Esther, son mis hijos también. Lo sé. Y van a conocer a su padre. Pero hoy no. Mañana». Colgó antes de que él pudiera protestar. Por primera vez en su vida, había puesto sus propias necesidades y las de sus hijos por delante de las demandas de Pedro. Al día siguiente, Pedro llegó al hospital con un ramo de flores demasiado grande y una expresión incómoda. Se había arreglado para la ocasión, pero Esther notó las ojeras, el traje ligeramente arrugado, los signos de estrés que había aprendido a reconocer durante años de matrimonio. «¿Cómo estás?», preguntó, manteniéndose a cierta distancia de la cama.
Cansada pero feliz, respondió Esther meciendo a Miquel mientras Miguel dormía en la cuna del hospital. ¿Quieres conocer a tu hijo? Pedro se acercó con cautela, como si los bebés fueran explosivos que pudieran detonar en cualquier momento. Cuando Esther le pasó a Miquel, él lo sostuvo con una torpeza que resultaba dolorosa de ver. «Es tan pequeño. Son perfectos», dijo Esther, observando la expresión de Pedro. «Miguel es más tranquilo, pero Miquel es todo pulmones. ¿Va a ser un cantante o un político?» Pedro intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Esther, sobre todo lo que ha pasado, quiero que sepas que voy a ser responsable. Económicamente, quiero decir. Ya lo está haciendo. Marta se ha encargado de eso. No, me refiero a algo más personal. Quiero estar presente en sus vidas». Esther lo miró durante un momento largo. «¿Dónde está Belén?» «¿Qué?» Pregunto, ¿dónde está Belén? «¿Por qué no ha venido contigo a conocer a los niños?» Pedro desvió la mirada. «Esto es entre tú y yo, Esther. Belén no tiene por qué estar involucrada en esto. Pedro, Belén va a ser parte de tu vida. Si quieres estar presente en las vidas de Miguel y Miquel, ella también va a estar presente. No puedes compartimentar así las cosas. Es complicado». ¿Complicado? Esther sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. «Pedro, ¿ella sabe que estás aquí?» El silencio de Pedro fue más revelador que cualquier respuesta. «Entiendo», dijo Esther finalmente. «Bueno, cuando decidas qué tipo de padre quieres ser, házmelo saber. Mientras tanto, Miguel y Miquel tienen una madre que los ama más que a su propia vida, y eso tendrá que ser suficiente». Cuando Pedro se fue, prometiendo volver al día siguiente, una promesa que cumpliría solo parcialmente durante las siguientes semanas, Esther se quedó sola con sus hijos y una sensación extraña de alivio. No había drama, no había reconciliación emotiva, no había grandes declaraciones, solo la realidad simple y clara de que ella era ahora la responsable principal de estas dos pequeñas vidas. Esa tarde, mientras los bebés dormían, recibió una llamada inesperada. «¿Esther? Soy Ramón Aguirre. Carmen Vidal me ha contado la buena noticia. ¿Cómo están todos?» «Ramón, qué sorpresa. Estamos bien, gracias. Cansados, pero bien. Me alegro mucho. No quiero molestar, sé que debe estar agotada, pero quería que supiera que estoy pensando en ustedes. Es muy amable de su parte. ¿Necesita algo? ¿Hay alguna forma en que pueda ayudar?» La pregunta era simple, pero la sinceridad detrás de ella hizo que Esther sintiera una calidez que no había experimentado en meses. «No, no necesitamos nada, pero gracias por preguntar. Cuando se sienta preparada para hablar sobre la propuesta de trabajo, no tenga prisa. Los primeros meses con gemelos deben ser intensos». «Lo son», rió Esther suavemente. «¿Pero la propuesta sigue en pie?» «Por supuesto. De hecho, ahora me parece aún más interesante trabajar con alguien que va a entender realmente lo que significa crear espacios para familias». Después de colgar, Esther se quedó mirando por la ventana del hospital hacia la ciudad de Madrid que se extendía más allá. En algún lugar ahí fuera, Pedro estaba probablemente explicando a Belén por qué había pasado la tarde en un hospital, en lugar de en alguna reunión de trabajo. En algún lugar, los abogados seguían procesando papeles de divorcio y demandas comerciales. Pero aquí, en esta habitación, con sus dos hijos respirando suavemente en sus cunas, Esther Acebo sintió por primera vez en casi un año que estaba exactamente donde tenía que estar. No era el final de la historia que había planeado, pero era el comienzo de algo completamente nuevo. Y mientras Miguel abría los ojos por primera vez y la miraba con esa sabiduría antigua que tienen todos los recién nacidos, Esther supo con certeza absoluta que esta nueva historia iba a ser mucho mejor que la antigua, porque esta historia era completamente suya. 6 meses después del nacimiento de los gemelos, Esther había desarrollado una rutina que funcionaba como un mecanismo de relojería suizo. Levantarse a las 6 de la mañana, alimentar a Miguel y Miquel, aprovechar la primera siesta de los niños para ducharse y desayunar, segunda toma, paseo por el retiro si hacía buen tiempo, tercera toma, siesta propia si tenía suerte, y así hasta que llegaba la noche y el ciclo comenzaba de nuevo. Era agotador, pero también era suyo. Cada pequeña sonrisa de Miguel, cada gorjeo de Miquel, cada noche que conseguían dormir 3 horas seguidas, se sentía como una victoria personal. No era la maternidad de postal que había imaginado,
con un marido que compartiera las tomas nocturnas y los cambios de pañal, pero era real y era completa. Pedro cumplía con sus obligaciones económicas de forma puntual, pero sus visitas se habían vuelto esporádicas e incómodas. Llegaba cada 2 o 3 semanas, se quedaba 1 hora sosteniendo torpemente a uno de los bebés mientras Esther preparaba café, y se iba con promesas de volver pronto que rara vez cumplía. Durante una de estas visitas, Esther decidió abordar el tema directamente. «Pedro, ¿qué quieres realmente de esta situación?», le preguntó mientras él intentaba que Miguel dejara de llorar. «¿A qué te refieres? Vienes aquí cada pocas semanas, juegas a ser padre durante 1 hora, y después desapareces. Los niños necesitan consistencia, no visitas esporádicas de un extraño que comparte su ADN». Pedro dejó a Miguel en la cuna con alivio evidente. «Es complicado, Esther. Mi vida ahora es muy diferente. Tu vida con Belén, querrás decir». «Sí, mi vida con Belén. Ella no se siente cómoda con toda esta situación». Esther asintió, no sorprendida, pero sí decepcionada. «Entiendo. Entonces elige, Pedro. O decides ser padre de verdad, con todo lo que eso implica, o decides ser simplemente un donante de esperma que pasa una pensión mensual. Pero no puedes seguir fingiendo que eres algo intermedio. Esther, no es tan simple». «Sí, sí lo es. Miguel y Miquel van a crecer, van a hacer preguntas, van a necesitar estabilidad. No puedes aparecer y desaparecer de sus vidas según te convenga». Pedro se pasó la mano por el cabello, gesto que a estas alturas ya no provocaba ninguna emoción en Esther. «Necesito tiempo para pensar. Tienes todo el tiempo del mundo. Pero mientras decides, no hagas promesas a los niños que no puedas cumplir». Después de que Pedro se fuera, Esther se sentó en el sofá con los gemelos, uno en cada brazo, y tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Marcó el número de Ramón Aguirre. «Ramón, soy Esther Acebo. ¿Sigue en pie su propuesta de trabajo?». «Por supuesto. ¿Está lista para hablar?». «Creo que sí, pero necesito que entienda que tengo 2 bebés de 6 meses. No puedo trabajar horarios convencionales». «Entendido. ¿Qué le parece si nos reunimos en un lugar cómodo para usted? Podría ir a su casa o si prefiere algo más neutral, hay una cafetería muy tranquila cerca del Retiro que tiene espacio para cochecitos». La consideración en su voz hizo que Esther sonriera por primera vez en días. «La cafetería suena perfecto». Se encontraron al día siguiente en la Café Centrale, un local acogedor en la calle Alcalá. Ramón llegó puntual, con una sonrisa genuina y sin la expresión ligeramente incómoda que mostraba la mayoría de la gente cuando veía a Esther con el cochecito doble. «Están enormes», dijo, acercándose a mirar a los bebés con respeto. «¿Puedo?». Esther asintió, y Ramón se agachó para estar a la altura de los gemelos. Miguel lo miró con curiosidad, mientras Miquel le dedicó una de sus sonrisas babosas. «Miquel es el encantador», explicó Esther. «Miguel es más observador». 2 personalidades completamente diferentes ya. Fascinante. Se sentaron en una mesa apartada, y Ramón explicó con detalle la propuesta. Su empresa estaba desarrollando un complejo residencial de vivienda social en Getafe, destinado a familias jóvenes. Necesitaban a alguien que diseñara los interiores comunes, zonas de juego infantil, espacios de encuentro, áreas de estudio. «No es trabajo de oficina tradicional», explicó. «Puede hacerse mucho desde casa, con visitas ocasionales a la obra, y el horario sería completamente flexible». «¿Por qué yo?», preguntó Esther. «Debe haber docenas de diseñadores más experimentados disponibles. Porque usted entiende lo que significa vivir en espacios pequeños con niños, porque ha demostrado una capacidad increíble para adaptarse y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Y porque», se detuvo un momento, «porque creo que necesita esto tanto como nosotros la necesitamos a usted». La honestidad de la respuesta la desarmó completamente. «¿Cuándo necesitaría empezar?». «Cuando usted pueda. El proyecto estará en desarrollo durante los próximos 2 años. Podríamos empezar con reuniones mensuales, y después ir aumentando según su disponibilidad». Esa noche, después de acostar a los gemelos, Esther se quedó despierta en la cocina revisando los materiales que Ramón le había dejado: planos, especificaciones, fotografías de otros proyectos similares. Por primera vez en más de 1 año, sintió la emoción familiar de enfrentarse a un desafío creativo. Su teléfono vibró con un mensaje de Pedro. «He estado pensando en lo que hablamos.
Creo que tienes razón. Tal vez es mejor que mantenga las visitas al mínimo hasta que los niños sean mayores y puedan entender mejor la situación. Esther leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Entiendo. Será lo mejor para todos. No sintió tristeza, ni alivio, ni ira, solo una extraña sensación de cierre. Pedro había tomado su decisión, y era exactamente la decisión que ella había esperado que tomara. Al día siguiente, llamó a Ramón para aceptar la propuesta. ¿Está segura?, preguntó él. Completamente. Pero tengo una condición. Dígame. Quiero que mi nombre aparezca en los créditos del proyecto, no como colaboradora o asistente, como diseñadora. Por supuesto. ¿Había alguna duda? No, pensó Esther mientras miraba a Miguel y Miquel jugar en su manta en el suelo del salón. Ya no había dudas sobre nada. 3 semanas después, cuando recibió su primer sueldo como diseñadora de interiores de Aguirre Construcciones, Esther hizo algo que no había hecho en meses. Se compró algo completamente innecesario, un vestido azul eléctrico que había visto en un escaparate y que le había gustado por ninguna razón práctica. Se lo probó esa noche, después de acostar a los niños, y se miró al espejo. No era la misma mujer que había sido cuando estaba casada con Pedro. Era más delgada. Tenía líneas nuevas alrededor de los ojos, y sus manos mostraban el desgaste de cambiar pañales y preparar biberones sin parar. Pero también era más fuerte, más segura, más ella misma, y por primera vez desde que había encontrado a Pedro con Belén en aquel despacho, Esther Acebo sonrió a su reflejo y le gustó lo que vio. 2 años después del nacimiento de los gemelos, la vida de Esther había encontrado un ritmo próspero y satisfactorio. Miguel y Miquel, ya con 2 años, correteaban por el apartamento llenando cada rincón de risas y travesuras. El proyecto de vivienda social en Getafe había sido un éxito rotundo, y Ramón le había ofrecido liderar el diseño de un complejo aún más ambicioso en Alcorcón. Las visitas de Pedro se habían reducido a llamadas telefónicas esporádicas y una tarjeta de cumpleaños que llegaba siempre con una semana de retraso. Los niños ya no preguntaban por papá, porque nunca habían tenido uno realmente presente en sus vidas. En cambio, Ramón había empezado a aparecer con más frecuencia. Primero fueron reuniones de trabajo que se alargaban porque Miguel se había encaprichado de enseñarle sus juguetes, o porque Miquel insistía en que se quedara para el cuento de la noche. Después fueron cenas ocasionales, paseos por el Retiro los domingos, tardes de película cuando llovía. No había nada oficial entre ellos, pero había algo sólido y cálido que crecía lentamente, como las plantas que Esther había empezado a cultivar en la terraza del apartamento. Era un jueves por la tarde cuando todo el castillo de naipes que Pedro había construido empezó a desplomarse. Esther estaba en la cocina preparando la merienda de los niños cuando sonó el teléfono. Esperaba que fuera Ramón, que solía llamar a esa hora para preguntar cómo había ido el día, pero la voz al otro lado de la línea la dejó helada. Señora Acebo, soy Marcela Ruiz, del despacho García y Asociados. Represento a varios acreedores de la empresa Acebo y Asociados. ¿Acreedores? Me temo que su exmarido está en una situación financiera muy delicada. La empresa tiene deudas por valor de más de 200.000 euros, y varios proveedores han iniciado procesos de embargo. Esther se sentó lentamente en una silla de la cocina. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Estamos divorciados. El problema es que Pedro Acebo ha dejado de pagar la pensión alimenticia de sus hijos desde hace 3 meses, y ahora parece que va a declararse en bancarrota. Esther sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 3 meses, pero el dinero sigue llegando a mi cuenta. ¿Está segura? ¿Ha revisado sus extractos bancarios recientemente? Con el teléfono aún en la oreja, Esther corrió hacia el ordenador y accedió a su banca online. Lo que vio la dejó sin respiración. Los últimos 3 ingresos de la pensión habían venido de una cuenta diferente, una cuenta que no era de Pedro. Dios mío, murmuró. Señora Acebo, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué opciones tengo? Puede iniciar un proceso de ejecución forzosa, pero si Pedro no tiene bienes embargables, es complicado. Le recomiendo que hable con su abogada lo antes posible. Después de colgar, Esther se quedó mirando la pantalla del ordenador durante varios minutos. Pedro había dejado de pagar la pensión hace 3 meses, pero alguien más había estado cubriendo los pagos. Alguien que conocía el importe exacto y las fechas precisas. Su teléfono volvió a sonar.
Esther, soy Ramón. ¿Cómo estás? Ramón, su voz se quebró. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Has estado pagando tú la pensión de Miguel y Miquel? Un silencio largo al otro lado de la línea. Esther, ¿has estado pagando tú la pensión alimenticia de mis hijos? Sí. La simple honestidad de la respuesta la desarmó completamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no me lo habrías permitido. Y porque esos niños necesitan esa estabilidad, independientemente de si su padre es un irresponsable o no. Ramón, no puedes asumir las responsabilidades de Pedro sin decírmelo. ¿Por qué no? Esther, llevo 2 años viendo cómo crías sola a 2 niños maravillosos. He visto cómo trabajas durante el día y estudias por las noches para mejorar profesionalmente. He visto cómo te las arreglas para que Miguel y Miquel nunca sientan que les falta nada. Si puedo ayudar a que esa estabilidad continúe, ¿por qué no iba a hacerlo? Porque no es tu responsabilidad. ¿Y si quiero que lo sea? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de todo lo que no se habían dicho durante 2 años. Ramón, Esther, voy para allá. Tenemos que hablar de esto cara a cara. Llegó 20 minutos después, cuando Miguel y Miquel estaban cenando en sus tronas, llenando el apartamento del caos feliz que Esther había aprendido a asociar con la paz. «Tío Ramón», gritó Miguel en cuanto lo vio. «Mira, mira». Miquel alzó su vaso de zumo como si fuera un trofeo. Ramón saludó a los niños con el cariño natural que había desarrollado durante 2 años, pero sus ojos buscaron inmediatamente los de Esther. «Necesitamos hablar», dijo ella. «Lo sé». Después de acostar a los gemelos, se sentaron en el sofá del salón donde tantas tardes habían compartido café y conversaciones sobre trabajo, sobre los niños, sobre todo excepto sobre lo que realmente estaba creciendo entre ellos. «No puedes pagar por mis hijos, Ramón», comenzó Esther. «Es demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado generoso, demasiado involucrado, demasiado... ¿Te asusta?» Esther lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que había llegado a asociar con seguridad y calidez. «Me aterroriza», admitió. «Ramón, Miguel y Miquel ya te adoran. Si no funciona, no soy solo yo la que sale herida. ¿Y si funciona? ¿Y si no funciona?» Ramón se acercó un poco más en el sofá. «Esther, llevo 2 años enamorándome de ti, de tu fuerza, de tu inteligencia, de cómo eres como madre, como profesional, como mujer. Y llevo 2 años enamorándome también de Miguel y Miquel. No es que quiera asumir la responsabilidad de Pedro. Es que quiero formar parte de vuestras vidas. Ramón, no tienes que responder ahora, pero quiero que sepas que esto no es caridad, no es lástima, no es una buena acción. Es amor. Amor por ti, amor por ellos, amor por la familia que podríamos ser juntos». Esther sintió lágrimas calientes en sus mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo mucho más complejo. «Tengo miedo», murmuró. «Yo también, pero también tengo mucha esperanza». Esa noche, después de que Ramón se fuera con la promesa de que hablarían más al día siguiente, Esther se quedó despierta mirando las fotografías que tenía en la mesilla de noche. Miguel y Miquel en el parque. Miguel y Miquel con Ramón enseñándoles a volar una cometa. Miguel y Miquel riendo mientras Ramón les hacía caras graciosas. En ninguna de esas fotografías aparecía Pedro. Y al día siguiente, cuando los periódicos económicos publicaron la noticia de que Acebo en Asociados había entrado en concurso de acreedores y que Pedro Acebo había huido a Londres para evitar las demandas de sus acreedores, Esther se dio cuenta de que la vida ya había tomado la decisión por ella. La pregunta ya no era si Ramón podía formar parte de su familia. La pregunta era si ella estaba preparada para ser feliz de verdad. 6 meses después de la declaración de Ramón, la vida de Esther había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. La transición había sido gradual, natural, como el cambio de las estaciones. Ramón no había presionado, no había exigido respuestas inmediatas ni grandes gestos románticos. Simplemente había estado presente, día tras día, construyendo una confianza que Esther había creído perdida para siempre. Miguel y Miquel, ahora con 2 años y medio, habían adoptado a Ramón como una presencia permanente en sus vidas, sin cuestionar nunca su lugar. Para ellos, tío Ramón era quien les leía cuentos antes de dormir, quien les enseñaba a montar en triciclo en el retiro,
quien aparecía con globos cuando se portaban bien en el médico. «Mamá, ¿por qué tío Ramón no vive aquí?», había preguntado Miguel una tarde, con esa lógica aplastante de los niños pequeños. «Porque tiene su propia casa, cariño», había respondido Esther. «Pero nosotros podríamos ser su familia», había insistido Miquel, como en los cuentos. Esa conversación había resonado en la mente de Esther durante días, porque la verdad era que ya se sentían como una familia. Cuando Ramón llegaba por las tardes después del trabajo, la casa se llenaba de una alegría diferente. Cuando cenaban todos juntos, con los gemelos contando sus aventuras del día y Ramón escuchando cada palabra como si fuera lo más importante del mundo, Esther sentía una paz que no había conocido ni siquiera en sus mejores días con Pedro. La diferencia era que con Pedro siempre había tenido la sensación de estar actuando un papel. La esposa perfecta, la compañera comprensiva, la mujer que existía en función de los sueños de otro. Con Ramón, simplemente era Esther. Madre, profesional, mujer, con sus virtudes y sus defectos, sus días buenos y sus días malos, sus momentos de fuerza y sus instantes de vulnerabilidad. El cambio definitivo llegó una noche de octubre, cuando Madrid se vestía de colores otoñales y los gemelos habían empezado a usar jerseys de lana. Ramón había llegado para cenar como hacía casi todas las noches, pero esa vez traía consigo una energía diferente, una mezcla de nerviosismo y emoción que Esther reconoció inmediatamente. «¿Qué pasa?», le preguntó mientras él ayudaba a Miguel a cortar su tortilla. «Después hablamos», murmuró él, guiñándole un ojo a Miquel, que se reía con la boca llena de puré. Después de acostar a los niños, se sentaron en la terraza que Esther había convertido en un pequeño jardín. Las plantas que había empezado a cultivar 2 años atrás, ahora formaban un rincón verde y acogedor, lleno de vida y color. «Tengo algo que proponerte», comenzó Ramón, sacando una carpeta que Esther no había visto traer. «¿Trabajo? No exactamente. Vida». Abrió la carpeta y le mostró fotografías de una casa. No una mansión, no un palacio, sino una casa de 2 plantas en Pozuelo de Alarcón, con un jardín trasero donde cabía perfectamente un columpio, una terraza donde plantar más flores, y habitaciones suficientes para que cada niño tuviera su propio espacio. «Ramón, antes de que digas nada, déjame explicártelo todo. He estado ahorrando durante 3 años para comprar una casa. No para mí solo, sino para la familia que esperaba formar algún día. Esta casa salió al mercado la semana pasada y es perfecta para nosotros». «¿Nosotros?» «Esther, quiero casarme contigo. Quiero adoptar legalmente a Miguel y Miquel. Quiero que sean mis hijos en todos los sentidos, no solo en el corazón. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que vuelvo a casa con vosotros cada noche». Esther sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no era por miedo, sino por una emoción que había olvidado que existía. Esperanza pura. «Ramón, yo sé que tienes miedo. Sé que Pedro te hizo mucho daño, y entiendo que necesites tiempo para confiar completamente otra vez. Pero también sé que lo que tenemos es real, es sólido, es diferente. ¿Y si no funciona?», preguntó ella, con la voz apenas audible. «¿Y si funciona?», respondió él acercándose. «Esther, llevamos 2 años siendo una familia en todo excepto en el nombre. Miguel y Miquel me llaman cuando se lastiman, me buscan cuando quieren jugar, me incluyen en todos sus planes. Tú me has dejado entrar en cada aspecto de tu vida. Ya estamos funcionando». Esther miró las fotografías de la casa, imaginando a Miguel y Miquel corriendo por ese jardín, imaginando las mañanas de domingo preparando desayuno en esa cocina amplia, imaginando una vida donde no tuviera que ser fuerte para todo el tiempo, porque habría alguien a su lado que compatiría cada carga y cada alegría. Los niños. ¿Qué piensan los niños de todo esto? Ramón sonrió con esa sonrisa que a Esther siempre le parecía que iluminaba todo el apartamento. Puede que se lo haya mencionado casualmente durante el cuento de esta noche. «Ramón, ¿qué has hecho? Miguel me ha dicho que le parece bien siempre que la casa nueva tenga sitio para sus coches de juguete. Miquel ha preguntado si podía llamarme papá en lugar de tío Ramón». Esther sintió lágrimas calientes en sus mejillas. «¿Y qué le has respondido?». «Que tendría que preguntárselo a mamá». Se quedaron en silencio durante un momento, escuchando los sonidos de Madrid que llegaban desde la calle, mezclados con la respiración tranquila de los gemelos desde sus habitaciones.
Tengo miedo, susurró Esther finalmente. Yo también, pero estoy más emocionado que asustado. ¿Y si Pedro vuelve? Pedro tuvo su oportunidad durante 2 años y medio. Eligió marcharse, eligió no formar parte de las vidas de sus hijos. Miguel y Miquel no lo echan de menos porque nunca estuvo realmente aquí para echarlo de menos. Esther sabía que tenía razón. Los niños nunca preguntaban por Pedro, nunca parecían sentir que les faltara algo. Su mundo era completo con mamá, tío Ramón, la abuela Carmen que venía los domingos, los amigos del parque, las rutinas y tradiciones que habían creado juntos. Hay algo más, dijo Ramón suavemente. ¿Qué? De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No es un anillo de compromiso tradicional, explicó mientras la abría. Es un anillo de promesa. Promesa de que vamos a construir esto juntos, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. El anillo era precioso, sencillo, elegante, con 3 pequeños diamantes que brillaban suavemente bajo la luz de la terraza. Los 3 diamantes somos nosotros 3, explicó. Tú, Miguel y Miquel, y yo quiero ser el círculo que os mantiene unidos y protegidos para siempre. Esther extendió la mano temblorosa y cuando Ramón deslizó el anillo en su dedo, sintió como si algo que había estado roto durante años, finalmente se reparara. Sí, murmuró. Sí, sí a todo. A la casa, a la boda, a la adopción, a ser una familia de verdad. Sí a todo, Ramón. Cuando se besaron bajo las estrellas de Madrid, rodeados por las plantas que Esther había cultivado desde cero, ella supo con certeza absoluta que esta era la vida que estaba destinada a vivir. No la vida perfecta que había planeado con Pedro, sino algo mucho mejor, una vida real, construida sobre amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que, pase lo que pase, nunca más estaría sola. Y en las habitaciones contiguas, Miguel y Miquel dormían tranquilos, soñando con jardines donde correr y con un papá que ya era suyo en todo excepto en el nombre, pero que pronto lo sería también en eso. 3 años después de la boda de Esther y Ramón, la vida en Pozuelo de Alarcón había encontrado su ritmo perfecto. Miguel y Miquel, ya con 5 años, corrían por el jardín de su casa nueva cada mañana antes de irse al colegio gritando, «Papá Ramón, mira esto», mientras él se preparaba para ir a trabajar. La adopción legal se había completado 6 meses después de la boda, y los niños llevaban ahora oficialmente el apellido Aguirre como segundo apellido. Esther dirigía ahora todo el departamento de diseño de interiores de Aguirre Construcciones, habiendo desarrollado una reputación sólida en el sector. Su último proyecto, un complejo de viviendas sostenibles en Las Rosas, había sido portada de 3 revistas especializadas. Ya no era la exmujer de Pedro Acebo, sino Esther Aguirre, la diseñadora que humaniza los espacios urbanos. Pedro había desaparecido completamente de sus vidas. Según las últimas noticias que habían llegado a través de conocidos comunes, vivía en Londres trabajando como comercial en una empresa de materiales de construcción, muy lejos del empresario exitoso que había sido en Madrid. Nunca había vuelto a contactar con los niños, ni siquiera para cumpleaños o navidades. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Esther estaba en la cocina preparando la merienda mientras Miguel y Miquel hacían los deberes en la mesa del comedor, cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaban a nadie. Ramón no llegaría hasta las 7, y la abuela Carmen venía al día siguiente. Al abrir la puerta el tiempo se detuvo. Pedro Acebo estaba frente a ella, pero no era el Pedro que recordaba. Había perdido peso, tenía canas prematuras en las sienes y su ropa, aunque limpia, había perdido esa elegancia cuidada que siempre había caracterizado su imagen. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, azules, intensos, pero ahora cargados de algo que Esther tardó un momento en reconocer como desesperación. «Hola, Esther», dijo con voz ronca. «Pedro». La palabra salió de su boca como un suspiro involuntario. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Esther miró hacia el comedor, donde Miguel y Miquel seguían concentrados en sus cuadernos, ajenos a la aparición del fantasma de su pasado. «Los niños están aquí», murmuró. «Por favor, solo 5 minutos». Contra todo su instinto, Esther lo dejó pasar. Lo condujo hasta el salón, cerrando la puerta para que los gemelos no pudieran escuchar la conversación. «¿Qué quieres, Pedro?» Él miró a su alrededor,
tomando en cada detalle de la vida que ella había construido sin él. Las fotografías familiares en las estanterías, los dibujos de los niños en la nevera que se veía desde el salón abierto, los juguetes organizados en cestas de mimbre, la sensación general de un hogar vivido y amado. «Veo que te va bien», dijo finalmente. «Me va muy bien. ¿Qué quieres, Pedro?» Él se pasó la mano por el cabello en ese gesto que solía resultarle entrañable, y que ahora solo le parecía patético. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en lo que perdí. Y creo que cometí el mayor error de mi vida, Esther. Belén me dejó en cuanto las cosas se pusieron difíciles, en cuanto perdí el dinero, la empresa, la posición social. Resultó que lo que le gustaba de mí no era yo, sino lo que yo representaba». Esther lo miró sin sorpresa ni compasión. «¿Y has venido aquí esperando qué exactamente?» «He venido a pedirte perdón y a preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo otra vez». El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar las risas de Miguel y Miquel desde el comedor. «¿Intentar qué otra vez, Pedro?» «Nosotros, nuestra familia. Podríamos volver a empezar, en Londres. Tengo un trabajo estable allí, nada glamuroso, pero suficiente para mantenernos. Los niños podrían aprender inglés, tener nuevas oportunidades». «Pedro», lo interrumpió Esther con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Te estoy diciendo que quiero recuperar a mi familia». «¿Tu familia?» Esther se puso en pie. «Pedro, no has llamado a Miguel y Miquel ni una sola vez en más de 3 años. No sabes que les gusta desayunar. No sabes si uno de ellos lleva gafas. No sabes que Miguel está aprendiendo piano y que Miquel quiere ser veterinario. No tienes ni idea de quiénes son estos niños». «Pero son mis hijos. Biológicamente sí. Pero tienes un hijo que te llama Papá Ramón porque nunca has estado presente para ganarte ese título. Tienes otro hijo que la semana pasada hizo un dibujo de la familia para el colegio y dibujó a mamá, Papá Ramón, el abuelo Antonio y la abuela Carmen. Tú no aparecías en ninguna parte, Pedro, porque para ellos no existes». Pedro palideció. «Esther, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?», continuó ella. «Que vienes aquí después de años de ausencia. No porque los eches de menos a ellos, sino porque ahora que tu otra vida no ha funcionado, recuerdas que tenías una familia de repuesto esperándote. No es eso, es exactamente eso. Vienes aquí porque Belén te abandonó, porque Londres te parece solitario, porque has descubierto que empezar de cero es más difícil de lo que pensabas. Pero nosotros no somos tu plan B, Pedro. Ya no somos tu nada». En ese momento se oyó el ruido de la puerta principal abriéndose. «Ya estoy en casa». La voz de Ramón resonó por toda la casa. «¡Papá!», gritaron Miguel y Miquel al unísono, y se oyó el ruido de sillas arrastrándose y pies pequeños corriendo hacia la entrada. Pedro miró hacia la puerta del salón con una expresión de dolor genuino. «Ese es su padre», dijo Esther suavemente. «El hombre que los ha cuidado cuando han estado enfermos, que les ha enseñado a montar en bicicleta, que conoce todas sus pesadillas y todos sus sueños. Tú eres el donante de esperma que se marchó cuando las cosas se complicaron». La puerta del salón se abrió y apareció Ramón con Miguel colgado de un brazo, y Miquel del otro, los tres riéndose de alguna broma privada. Cuando vio a Pedro, su expresión cambió inmediatamente a una de protección silenciosa. «Niños, id a lavaros las manos para la merienda», dijo con voz tranquila. Miguel y Miquel obedecieron sin cuestionar, pero no sin antes mirar con curiosidad al extraño que estaba en su salón. «Ramón», dijo Pedro, intentando recuperar algún vestigio de la autoridad que una vez había tenido. «Supongo que tú eres el famoso nuevo marido». «Soy Ramón Aguirre», respondió él con cortesía fría. «Y usted debe ser Pedro Acebo. Soy el padre de Miguel y Miquel». «Es el padre biológico de Miguel y Miquel», corrigió Ramón. «Yo soy su padre». Pedro se irguió, pero era evidente que la confrontación le resultaba incómoda. «Mira, no he venido aquí a pelear contigo. He venido a hablar con mi exmujer sobre mis hijos». «Sus hijos», dijo Ramón con una tranquilidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. «No lo conocen. Sus hijos me llaman papá. Sus hijos corren hacia mí cuando llego a casa y me buscan cuando tienen pesadillas. Usted es un extraño para ellos. ¿Eso puede cambiar?» «No», intervino Esther. «No va a cambiar. Pedro,
Te voy a decir esto una sola vez. Vete. Vuelve a Londres. Rehaz tu vida. Encuentra la felicidad donde puedas. Pero aléjate de nosotros. No voy a permitir que aparezcas y desaparezcas de las vidas de mis hijos según te convenga. Pedro las miró a ambos. Y por un momento, Esther vio en sus ojos el reconocimiento de que había perdido algo que jamás podría recuperar. Al menos, ¿puedo verlos? ¿Hablar con ellos? ¿Para qué? Preguntó Ramón. ¿Para confundirlos? ¿Para hacerles preguntas sobre una vida que no conoces? ¿Para prometerles cosas que no vas a cumplir? Pedro guardó silencio durante un momento largo. Solo quería que supieran que lamento haberme marchado. Ellos no necesitan sus disculpas, dijo Esther. Necesitaban a su padre, pero eso ya lo tienen. Cuando Pedro se fue, sin haber hablado con Miguel y Miquel, sin haber explicado quién era o por qué había venido, Esther se derrumbó en los brazos de Ramón. ¿Estás bien?, le preguntó él. Estoy perfecta, murmuró contra su pecho. Por primera vez en años, estoy completamente segura de que tomé todas las decisiones correctas. Y esa noche, cuando Miguel y Miquel preguntaron quién era el señor que había venido de visita, Esther les dijo la verdad. Era alguien del pasado de mamá. Pero nuestro presente y nuestro futuro están aquí, con papá Ramón, en nuestra casa, en nuestra familia. Y los niños, satisfechos con la respuesta, siguieron con sus vidas sin darle más importancia al fantasma que había intentado volver a atormentarlos. 5 años después de la visita de Pedro, la vida había seguido su curso natural, como un río que encuentra su cauce perfecto después de sortear todas las piedras del camino. Miguel y Miquel, ahora de 10 años, habían crecido convertidos en 2 niños seguros, inteligentes y felices, que jamás habían vuelto a preguntar por el extraño que había aparecido una tarde en su casa. Esther, a sus 40 años, había consolidado su posición como directora del Departamento de Diseño de Interiores de Aguirre Construcciones. Su trabajo en varios proyectos de vivienda social había ganado reconocimiento en el sector madrileño, y varios estudios de arquitectura de la región solicitaban ahora colaboraciones con ella. No era fama mundial, pero era respeto profesional ganado con esfuerzo y talento. Ramón, por su parte, había logrado que Aguirre Construcciones se mantuviera como una empresa sólida y respetada en la Comunidad de Madrid, especializada en vivienda social y proyectos sostenibles. Pero para él, el mayor logro seguía siendo llegar cada noche a casa y ser recibido por los gritos de «papá» de Miguel y Miquel. Era un sábado de primavera cuando decidieron organizar una barbacoa en el jardín para celebrar el 10º cumpleaños de los gemelos. La casa se llenó de familiares y amigos. La abuela Carmen, orgullosa de ver a su nieta convertida en la mujer independiente que siempre supo que podía ser. Marta, la abogada que se había convertido en madrina no oficial de los niños, compañeros de trabajo de ambos, y una docena de compañeros de clase de Miguel y Miquel que corrían por el jardín con esa energía inagotable de la infancia. Mientras Esther organizaba los platos en la mesa del jardín, y Ramón se encargaba de la barbacoa, observando cómo Miguel le explicaba pacientemente a un amigo las reglas del fútbol y cómo Miquel dirigía una expedición en busca de bichos bajo las plantas, sintió una paz profunda que ya nada podía alterar. «¿En qué piensas?», le preguntó Ramón, acercándose con 2 vasos de sangría. «En lo extraño que es todo esto», respondió Esther, aceptando el vaso. «¿El qué?». «Que la peor traición de mi vida me llevara al mejor regalo que he recibido jamás». Ramón la miró con esa sonrisa que seguía haciendo que su corazón se acelerara después de 8 años juntos. «¿Te refieres a Miguel y Miquel?». «Me refiero a todo. A ellos, a ti, a esta vida, a esta casa. A saber quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser lo que otra persona necesita que sea. Siempre has sido tú misma, Esther, solo que con Pedro no te sentías segura de serlo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», continuó ella viendo cómo Miguel marcaba un gol imaginario y celebraba con los brazos alzados. «Si Pedro no me hubiera abandonado, nunca habría descubierto lo fuerte que soy realmente. Nunca habría conocido el amor verdadero. Nunca habría sido tan feliz». En ese momento, Miquel se acercó corriendo con algo en las manos. «Mamá, papá, mirad, he encontrado una mariquita». Se agachó para mostrarles el pequeño insecto que caminaba por su palma, con esa concentración seria que ponía en todo lo que le parecía importante. «Es preciosa, cariño», dijo Esther. «¿Sabes que las mariquitas traen buena suerte?».
¿En serio? Preguntó Miquel con los ojos brillantes. En serio, confirmó Ramón, pero solo si las dejas volar libres. Miquel consideró esto durante un momento, mirando a la mariquita. Después sopló suavemente en su mano. El insecto abrió sus pequeñas alas y voló hacia las flores del jardín. Ya está, anunció Miquel con satisfacción. Ahora tendremos buena suerte para siempre. Cuando el niño se alejó corriendo hacia sus amigos, Esther sintió lágrimas calientes en sus mejillas. Ya la tenemos, pequeño, murmuró. Ya la tenemos. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados y de acostar a los niños, agotados pero felices después de su fiesta, Esther y Ramón se sentaron en la terraza de su dormitorio, mirando las estrellas sobre Pozuelo de Alarcón. ¿Alguna vez piensas en Pedro?, le preguntó Ramón. A veces, admitió Esther. Me pregunto si será feliz en Londres, si habrá encontrado a alguien que lo ame de verdad, si habrá aprendido algo de todo lo que perdió. ¿Y esperas que sí? Creo que sí. No por él, sino porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad de ser felices. Incluso Pedro. Eres una mujer increíble, Esther Aguirre. Soy una mujer increíblemente afortunada, Ramón Aguirre. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche y la respiración tranquila de sus hijos desde las habitaciones contiguas. ¿Sabes qué me dijo Miguel hoy?, comentó Ramón. ¿Qué? Me preguntó si cuando sea mayor podrá tener una familia como la nuestra. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si aprende a amar de verdad, a respetar, a estar presente incluso cuando las cosas se pongan difíciles, entonces sí, podrá tener exactamente la familia que se merezca. Esther asintió, pensando en los dos niños que dormían tranquilos en sus habitaciones, rodeados de amor, seguridad y la certeza absoluta de que sus padres estarían allí cada mañana cuando despertaran. Creo que lo conseguirán, dijo finalmente. Los dos. Porque han crecido viendo lo que es el amor verdadero. ¿Y Miquel? ¿Qué quiere ser cuando sea mayor? La última vez que pregunté, veterinario, futbolista y papá, en ese orden. Ambos rieron suavemente, cuidando de no despertar a los niños. Papá, repitió Ramón. No sé por qué, pero esa palabra nunca deja de sorprenderme. Porque eres el mejor padre que he visto jamás. Y ellos lo saben. Aprendo cada día. De ti, de ellos, de esta vida que construimos juntos. Esther se acurrucó contra él, sintiendo el calor familiar de su abrazo y la solidez reconfortante de su presencia. Ramón, ¿alguna vez te arrepientes de haberte enamorado de una mujer con tanto equipaje? ¿Equipaje?, rió él. Esther, tú no venías con equipaje. Venías con regalos, con dos niños maravillosos, con una fuerza que no sabías que tenías, con una capacidad de amor que me sigue sorprendiendo cada día. Te amo, murmuró ella contra su pecho. Y yo te amo a ti, a todos vosotros, más de lo que creía posible. 10 años después de aquella tarde terrible en el despacho de Pedro, cuando Esther había visto su mundo perfecto desplomarse en pedazos, estaba aquí, en brazos del hombre que la amaba completamente, en la casa que habían comprado juntos, con dos hijos que la llamaban mamá y que llamaban papá al hombre que había elegido amarlos sin condiciones. Su trabajo le daba satisfacción y estabilidad económica. Sus hijos crecían sanos y felices en un hogar lleno de amor. Su matrimonio se basaba en respeto mutuo, comunicación honesta y cariño genuino. No necesitaba reconocimientos públicos ni grandes fortunas para saber que había triunfado en lo que realmente importaba. No era la vida que había planeado, era infinitamente mejor. Y mientras Madrid dormía más allá de las colinas de Pozuelo, y Miguel y Miquel soñaban con aventuras y mariquitas, y Ramón respiraba lentamente contra su cabello, Esther Aguirre cerró los ojos y supo con certeza absoluta que había encontrado su final feliz. No el final que había imaginado a los 20 años, cuando creía que la felicidad consistía en aferrarse desesperadamente a alguien que no te valoraba, sino el final que se merecía, una felicidad construida sobre amor verdadero, respeto mutuo, trabajo honesto, y la certeza de que, pase lo que pase, nunca más volvería a estar sola, porque había aprendido la diferencia entre estar acompañada y ser amada. Y ahora, finalmente, era las dos cosas a la vez. Londres. 3 años después de la visita fallida a Madrid, Pedro Acebo se despertó en su pequeño estudio de Canary Wharf
al sonido insistente del despertador. A los 45 años, las canas habían conquistado definitivamente sus sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de noches de insomnio y días de estrés constante. Su rutina era mecánica y solitaria: café instantáneo, ducha rápida, el mismo traje azul marino que lavaba cada domingo en la lavandería del edificio. El trabajo como comercial de materiales de construcción en Hardwell & Associates le proporcionaba lo suficiente para cubrir el alquiler del estudio y una vida modesta, pero estaba muy lejos del empresario exitoso que había sido en Madrid. Durante el trayecto en metro hacia la oficina, como cada mañana desde hacía años, Pedro miraba por las ventanillas y pensaba en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La empresa había quebrado definitivamente después de su huida a Londres. Los acreedores habían embargado todo: el apartamento donde había vivido con Esther, la oficina de la Gran Vía, incluso el coche que tanto le gustaba presumir. Pero lo que más le dolía no era la pérdida material, era la certeza de que había destruido lo único realmente valioso que había tenido: su familia. En la oficina, sus compañeros de trabajo lo saludaban con cortesía profesional, pero Pedro sabía que para ellos era simplemente Pete, el español que vende cemento. Nadie conocía su historia. Nadie sabía que una vez había dirigido su propia empresa o que había tenido una esposa que lo amaba, y 2 hijos que podrían haber sido su orgullo. Durante la pausa del almuerzo, como hacía ocasionalmente cuando la nostalgia se volvía insoportable, buscó en las redes sociales noticias de Madrid. No tardó en encontrar lo que, sabía, solo le haría más daño: una fotografía reciente de Miguel y Miquel en un torneo escolar de fútbol. 2 niños de 10 años, altos para su edad, con sonrisas radiantes y camisetas del Real Madrid. En la fotografía aparecían también Esther y Ramón, aplaudiendo desde las gradas. Esther se veía feliz, relajada, con esa sonrisa genuina que él recordaba de los primeros años de matrimonio. Ramón tenía el brazo alrededor de ella, y ambos miraban a los niños con el orgullo evidente de padres que disfrutan cada momento de la infancia de sus hijos. Pedro amplió la imagen, estudiando los rostros de Miguel y Miquel. Buscó parecidos físicos consigo mismo, pero lo que más le llamó la atención fue algo diferente: la seguridad en sus expresiones, la forma despreocupada en que se reían, la confianza de niños que han crecido sabiendo que son amados sin condiciones. Cerró el teléfono y regresó al trabajo, como siempre, con el corazón un poco más pesado. Madrid. Mismo día, Belén Cuesta se miró al espejo del baño de su pequeño apartamento en Malasaña, aplicándose corrector bajo los ojos para ocultar las ojeras. A los 32 años, seguía siendo objetivamente bella, pero ya no tenía esa juventud deslumbrante que había sido su principal activo durante años. La carrera de modelo había terminado abruptamente cuando cumplió los 30. Las agencias, con brutal honestidad, le habían explicado que el mercado prefería caras más jóvenes. Sus ahorros, que nunca habían sido sustanciales porque siempre había creído que la belleza le duraría para siempre, se habían agotado rápidamente. Ahora trabajaba como dependienta en una boutique de ropa en el barrio de Chueca. No era un trabajo terrible, pero estaba muy lejos de las portadas de revista y los eventos exclusivos que había conocido. Sus antiguos amigos del mundo de la moda habían desaparecido gradualmente, sustituidos por nuevas caras que ocupaban los lugares que ella había dejado vacantes. Lo que más le dolía era la soledad. Después de dejar a Pedro cuando su mundo se desplomó, había tenido varias relaciones, pero ninguna había prosperado. Los hombres que la buscaban ahora lo hacían por su apariencia, pero cuando descubrían que detrás de la belleza no había mucho más, perdían el interés rápidamente. Durante su pausa del almuerzo, mientras tomaba un café en una terraza de Malasaña, vio pasar a una mujer de su edad, empujando un cochecito, hablando animadamente por teléfono sobre la reunión de padres del colegio y las clases extraescolares de natación. Era una escena cotidiana, pero Belén sintió una punzada extraña en el pecho. Nunca había querido ser madre cuando era joven. Le parecía que los niños arruinarían su figura y limitarían su libertad. Pero ahora, viendo a esa mujer anónima que irradiaba la satisfacción tranquila de quien tiene un propósito claro en la vida,
Se preguntó si no había desechado algo importante sin siquiera considerarlo realmente. Recordó la conversación que había tenido con Pedro el día que decidió dejarlo. Él había mencionado algo sobre intentar arreglar las cosas con Esther, sobre los niños que iban a nacer, y ella había respondido con desprecio que no tenía tiempo para dramas familiares. En ese momento, le había parecido la decisión obvia. Pedro estaba perdiendo dinero, estatus, todo lo que la había atraído de él en primer lugar, pero ahora, sola en esa terraza, se daba cuenta de que tal vez había sido ella la que había perdido algo importante, no Pedro en sí mismo, porque sabía que nunca lo había amado realmente, sino la oportunidad de construir algo sólido cuando aún tenía tiempo. Volvió al trabajo esa tarde con una sensación de vacío que no lograba sacudirse. Mientras atendía a clientas que compraban ropa para sus hijos o que comentaban planes familiares para el fin de semana, Belén Cuesta comprendió que había cambiado una vida imperfecta pero real por una libertad que ahora se sentía más como aislamiento. Madrid 6 meses después. Carmen Vidal, la amiga que había llevado a Esther al evento donde conoció a Ramón, se encontró por casualidad con Belén en el metro. Al principio no la reconoció. La exmodelo llevaba el uniforme de una cadena de restaurantes y parecía agotada después de un turno nocturno. «¿Belén? ¿Belén Cuesta? Carmen, hola». La conversación fue breve e incómoda. Belén explicó que había dejado la boutique y ahora trabajaba como camarera para llegar a fin de mes. Carmen, por educación, le preguntó por su vida personal. «¿Estás con alguien?» «No, no. Prefiero estar sola por ahora». Fue una mentira educada. La verdad era que Belén había dejado de creer que pudiera encontrar a alguien que la viera más allá de su apariencia. Y su apariencia, aunque seguía siendo atractiva, ya no era suficiente para sostener las relaciones superficiales que había mantenido durante años. Cuando Carmen llegó a casa esa noche, le contó a su marido sobre el encuentro. Era como ver a una persona completamente diferente, no solo físicamente, sino, no sé, como si hubiera perdido algo esencial. ¿Te da pena? Carmen reflexionó antes de responder. No exactamente pena. Más bien, es como ver las consecuencias de elegir siempre lo fácil en lugar de lo correcto. Belén siempre fue muy clara sobre lo que quería. Dinero, estatus, admiración, y durante un tiempo lo tuvo todo, pero nunca construyó nada real. ¿Y Pedro? De Pedro no sé nada desde que se fue a Londres, pero imagino que debe estar igual. 2 personas que creyeron que podían tomar atajos en la vida, y ahora han descubierto que los atajos a veces llevan a callejones sin salida. Reflexión final. Años después, cuando Miguel y Miquel preguntaron por su padre biológico durante una conversación familiar, Esther les explicó con la sabiduría que había ganado con el tiempo. Vuestro padre biológico era un hombre que creía que la felicidad se encontraba siempre en el siguiente logro, en la siguiente conquista, en la siguiente oportunidad. Nunca aprendió a valorar lo que tenía mientras lo tenía, y la mujer con la que se fue era igual. Los dos buscaban algo que brillara mucho, pero no se dieron cuenta de que las cosas que realmente importan brillan suavemente, todos los días, en momentos pequeños. Miguel, siempre el más reflexivo, preguntó, ¿crees que son felices ahora, mamá? Esther miró a Ramón, que estaba ayudando a Miquel con un proyecto de ciencias, y después miró a sus hijos, que habían crecido seguros en el amor de una familia real. Espero que hayan aprendido a hacerlo, respondió finalmente. Pero la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye, día a día, con las personas que amas. Y eso requiere estar presente, ser paciente, y elegir a tu familia todos los días, especialmente en los días difíciles. Y en algún lugar de Londres, Pedro Acebo cenaba solo frente a la televisión, preguntándose qué habrían cenado esa noche Miguel y Miquel, y si alguna vez sabrían que su padre biológico pensaba en ellos cada día, aunque ya fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y en Madrid, Belén Cuesta regresaba a su apartamento vacío después de otro turno en el restaurante, mirando ocasionalmente las fotografías de familias felices en las redes sociales y preguntándose cómo sería la vida si hubiera aprendido a valorar la sustancia por encima de la superficie. Ambos habían obtenido exactamente lo que habían buscado: libertad total de responsabilidades, de compromisos inconvenientes, de la obligación de anteponer las necesidades de otros a las suyas propias.
y ambos habían descubierto que esa libertad, cuando se elige por encima del amor, puede ser la prisión más solitaria de todas. Fin. Ambos habían obtenido exactamente lo que habían buscado: libertad total de responsabilidades, de compromisos inconvenientes, de la obligación de anteponer las necesidades de otros a las suyas propias. Y ambos habían descubierto que esa libertad, cuando se elige por encima del amor, puede ser la prisión más solitaria de todas. ¿Y tú? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por seguir tus deseos? ¿Y qué precio estarías dispuesto a pagar por renunciar a ellos? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.